DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Feliz martes para todos y para todas. Acá estamos en la primera edición de DTV. No es versión extendida, es versión distendida. Y versión invierno, versión Winter is Coming. ¿Cómo andas, Coti? Hola, Meli, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bueno, muy bien. Hola, Martín. ¿Cómo te va, Meli? ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Coti? ¿Bien? Che, estamos ¿Todo muy bien? otoñales porque estamos así como con una fresca importante. Hay que calentar motores. Sí, hoy es martes de campera y suéter, todo. Bufanda, gorro, polaina, Lo que tenga. Mucho frío. calzón largo, ¿cómo se llama? Mucho El térmico. frío, sí, calzas, qué sé yo. Sí, hay que echarle todo. Porque no sé de qué zona vienen, pero hoy temprano era un... A la Muy mañana frío, estaba... con heladas en los pastos blancos. ¿Hoy no anduviste en bicicleta o sí? No, ayer a la mañana a las 7. Mira, Ay, eso qué no, es un valentía. valiente. Estaba con Bueno. guantes y gorro. Wow. Sí. Se puede, Se los si uno humanos quiere, pueden. se puede. se Y aparte puede. va, él te riverea, ¿no? O sea, no es que te va por, no sé, por la... Había por la viento, un bicicenda. poco de viento helado. Se va al lado Pero del río. después, una Claro vez que que ahí- entras en calor, ya está. Sí. ¿Y qué fondo hiciste? Mirá. No, hice... No, te hice 33 kilómetros. 1 hora y media. Bueno, más o menos. Una ¿Cuánto hora. anduviste? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Unos 15 y pico. 40, 30 y pico de kilómetros. Ah, ¿Viste? Te lo dije. bueno. Te dije 30 kilómetros clavas. Hay sí. que mantenerse. Y después te bajás y el que te heading no te duele. Ah, bueno, para eso hay. No, Hay porque yo después de pedalear esa cantidad de tiempo hay que estar como reactivando la zona. ¿no? hay pantalones especiales. Ah, todo, bien. Asientos especiales. sí, Meli. que No tienen te como preocupes por acolchonaditos. eso. Sí, No te preocupes por eso. sí. No, está bien. Sí. Pero sí es Pero un gracias tema. por el dato. No, es un tema, Sí, obvio, claro. obvio. Los que no están Perdóname los que la no- curiosidad me haya ido para ese lado. Los que no están acostumbrados, sí. Te obvio, pido mil llevan disculpas. la sorpresa. Sé de chiquita me decían, sos curiosa, nena, ¿eh? O sea, vas como que preguntás. Por eso sos algo- periodista. algo que Claro. venís Vivimos de haciendo. preguntar, está muy bien. Sí, está bien, por eso. Sí. No hay pregunta incómoda. No, por Dicen, qué sé supuesto. yo. No. Bueno, hablamos de la agenda parlamentaria o lo que se sabe, porque la verdad es que estamos atravesados por un receso invernal. No, hibernal no, porque no hibernan. No. Un receso invernal que afecta obviamente la dinámica y las reuniones más que nada. Muchos diputados te decían, la verdad es que queremos seguir trabajando, hay muchos temas, por supuesto, que son urgentes, pero es que si solo vamos a viajar para reuniones informativas es muy complicado, porque los vuelos están tomados por cuestiones de turismo. Entonces preferimos que si no es para dictaminar, bueno, se espere un poco a que todas las provincias vuelvan a su calendario original, sobre todo el turístico. Sí, claro, y además, digamos, en un contexto de un año electoral donde estamos muy cerca también de las PASO, es decir, que hay provincias que o tuvieron comicios el fin de semana pasado, como es el caso de Santa Fe, Claro. o también se eligen intendencias en Córdoba, por ejemplo, este fin de semana, es decir, que hay mucho movimiento más allá del receso invernal que ya venía sucediendo con anterioridad y creo que también se suman los dos factores, ¿no? Sí. Bueno, elecciones en Santa Fe obviamente merece Elecciones en un Santa análisis en sí mismo, porque ahí nosotros los conocemos a casi todos los que se candidataron porque Claro. salían de acá del Congreso. Claro. A mí me llamó la atención, ¿saben qué? El número bajo que obtuvo Mónica Fein. Sí, Me muy llamó la bajo, atención es porque cierto. es una persona que viene de la gestión pública, que tiene buena imagen, que hizo un buen trabajo cuando fue intendenta y sobre todo, ni que hablar, la agenda que llevó adelante aquí en el Congreso. Ujú. Me Sí, llamó la parecería atención. ser que todo ese voto se corrió para Puyaro y Lozada, ¿no? Sí. Y bueno, y después me parece que el dato significativo de Santa Fe es que me da la impresión, ¿no? Un poco el voto hartazgo, el voto bronca también con una gestión que viene de largo tiempo, el peronismo, el tema narcotráfico, el tema pobreza. Me parece que se confluyen muchas cosas en Santa Fe. El voto del campo, por supuesto, también otro voto con bastante hastío que Sí. se refleja en las urnas. Así que bueno, sí vimos un poco eso, ¿no? Y aparte la derrota de otro oficialismo, como ocurrió en los casos de San Luis, San Juan, que se vio
claramente esas derrotas históricas en Neuquén también, ¿no? El Claro, oficialismo sí. del Movimiento Popular Neuquino. Bueno, en Córdoba, que estuvo ahí casi Juntos por el Cambio de sacar de la cancha al peronismo. Esto también marcan cierto llamado de atención para la Casa Rosada, para la fórmula Massa-Rossi, Rossi sobre todo, jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente también, hombre de Santa Fe, Sí, que también sufrió en carne propia este tema. ese tema. Bueno, ¿les parece que empecemos con nuestro primer invitado que está en la provincia de Chaco? Ya está conectado para charlar con nosotros. Le damos la bienvenida. Hola, diputado Leiva, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, la verdad que muy bien. Nos alegramos. Cuéntenos, ¿qué balance hace usted de esta primera parte del año, de cara a unos días donde seguramente cada uno de ustedes está más abocado a la agenda de las provincias? ¿Cuál es digamos, lo que le parece, por dónde ha pasado la actividad parlamentaria y el balance que usted hace? Bueno, la verdad que el balance que uno espera y que la sociedad espera, sin ninguna duda, es mucho más. Pero también no deja de ser cierto que venimos de una situación compleja en cuanto a poder lograr el consenso necesario para alcanzar el quórum, una situación que la tuvimos durante todo este tiempo. A nosotros nos falta claramente 10 diputados más para garantizar el quórum y no lo tenemos. Eso implica negociaciones que muchas veces no llegan a feliz término, y menos en un año electoral. Yo los escuchaba recién a ustedes hablar del caso de Mónica Jaime, Sí. que la verdad que como intendenta, como referente, pero también mi análisis a la distancia es que me parece que su electorado era otro, y al mezclarse en esta interna conjunto por el cambio, me parece que ahí hay que buscar las razones de por qué no obtuvo más acompañamiento. Creo que la gente, bueno, optó por los auténticos opositores, en este caso del PRO o del radicalismo. Ella es parte de una fuerza política que en Santa Fe fundamentalmente ha tenido y sigue teniendo una rica historia. Creo, en lo personal, creo que equivocó el espacio donde fue a participar finalmente. Creo que privilegió lo que llaman algunos medios como el frente de los frentes por sobre su electorado, que era un electorado muy fiel al socialismo, que hoy no reflejan las urnas, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es parte de lo que tiene que ver con las elecciones que estamos viviendo. Yo el balance que en lo personal hago, me parece que estamos en un 4, hubiese querido que tuviésemos un 7 por lo menos, pero es la realidad que tenemos. Ahí también hay que buscarle seguramente la razón por qué hay mucho voto en blanco, por qué hay poca participación. En definitiva, porque la gente también siente que muchas veces los dirigentes políticos no estamos a la altura de lo que la sociedad espera de nosotros. Sí, en las PASO igual siempre suele haber menos nivel de participación, porque es como, no sé si no se termina como de interpretar desde el punto de vista de la ciudadanía el valor que tiene poder determinar quiénes queremos que nos representen en las fórmulas presidenciales o en las fórmulas de gobierno, las que fueren. Me parece que por ahí, no sé, falta un poco de información o de motivación en la ciudadanía. Hay otra cuestión. En las PASO, los ciudadanos, bueno, también con justa razón dice, si es una cuestión de los partidos políticos, ¿por qué tenemos que ir todos obligatoriamente a votar? Sí. Eso también conspira contra la participación ciudadana. De todas maneras, donde hubo elecciones generales también hubo
cierta apatía, hubo un porcentaje importante de gente, si uno compara con elecciones anteriores, un porcentaje importante de gente que no fue a votar. Del mismo modo fue muy fuerte el voto en blanco, los votos anulados, que nos tiene que llevar a la reflexión y analizar claramente en qué estamos fallando para que la gente opte por no ir, por votar en blanco o por no ir directamente, ¿no es cierto? Sí. Esas son cuestiones que amerita que bueno, también los partidos políticos como partidos políticos dejaron de ser una fuente de debate, de decir, hace unos años atrás estábamos acostumbrados a que saliéramos a hacer afiliaciones, a que tuviésemos nuestras sedes partidarias abiertas de modo permanente, pero bueno, el paso del tiempo fue cambiando, fue mutando y me parece que hay cuestiones a las que hay que volver si es que queremos recuperar la participación ciudadana, primero en nuestras fuerzas políticas y después en las elecciones generales. Claro. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes, Constanza lo saluda. En este diagnóstico que hace respecto de la participación que hubo específicamente en las elecciones de este domingo, pero quizás podríamos hablarlo en general, ¿hay alguna respuesta del resultado del peronismo en la elección de Santa Fe, por ejemplo? ¿Cree que si se revierte esa situación, ¿no?, y se empieza a trabajar quizás más territorialmente, hay posibilidades de dar vuelta a ese resultado para, en el caso específico de Santa Fe, mejorar el resultado y quizás darlo vuelta en septiembre? Bueno, acá estamos como... Siempre me gusta comparar los deportivos, yo soy muy futbolero. Ajá. Acá estamos como cuando Alemania le hizo 7 goles a Brasil, en lo que se refiere a la cuestión de la gobernación de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Creo que va a ser diferente las pasos nacionales. Creo que ahí va a haber una competencia mucho más fuerte. Uh-huh. Entiendo que la gente va a tener otra valoración de los diferentes candidatos. Por eso, por ahí más allá de que sin duda todos los resultados se tratan de nacionalizar, me parece que en el caso del candidato que más votos sacó, como es, él provincializó. De hecho, los principales dirigentes de Juntos por el Cambio fueron el día domingo, antes de las elecciones no aparecieron directamente, y por lo que uno lee y escucha, él privilegió hacer una campaña netamente provincial y mal no le fue. Uh-huh. A lo que quisieron nacionalizar le fue totalmente de modo diferente. Entonces, me parece que, a ver si sintetizo porque estoy dando mucha vuelta. A nivel de la gobernación estamos complicados. Estamos como en los 7 goles que hizo Alemania. Sí. Ahora, el peronismo siempre ha dado muestra de reacción y sin duda esto que sucedió, hay que buscar las razones en la gestión provincial. Uh-huh. Ahí hay que, y de hecho, que el gobernador esté prácticamente fuera de la campaña, también habla muy a las claras de que no había conexión con el candidato, cada uno hizo su campaña por su lado, y eso ocurre cuando no hay una gestión fuerte que genere expectativas. Eso es mi primer análisis respecto a la provincia de Santa Fe. Bien. Que el panorama es sumamente complicado para retener la gobernación, no hay ninguna duda. Ahora, respecto a lo nacional, me parece que va a ser totalmente diferente y el análisis del electorado va a tener otra visión y me parece que vamos a ser mucho más competitivos para las pasos nacionales de lo que fuimos este domingo que pasó. Diputado, ¿cómo le va? Martín Gatale lo saluda. En vistas de este análisis que usted hizo extendido a la provincia suya, al Chaco, ¿cómo vislumbra usted que puede llegar a darse? Porque en la preliminar, digamos, que hubo de elecciones,
por un lado una muy baja participación y por otro lado daría la impresión de que la gente está un poco también cansada. El tema del asesinato de Cecilia también me parece que ahí en Chaco ha pegado fuerte en el oficialismo. No sé qué lectura ustedes hacen respecto a esto. No, sin duda, para las PASO fue un cimbronazo muy fuerte. Nosotros 2 semanas antes seguramente hubiésemos tenido 7 u 8 puntos más de lo que finalmente sacamos. Lamentablemente un caso policial se convirtió en un hecho político donde la oposición y los principales medios de comunicación, la verdad que no tuvieron veda. Nosotros como fuerza política, la veda se inició el jueves como corresponde, pero los medios de comunicación de tiraje nacional siguieron con el caso. Uno no dice que no hay que seguir. Lo que sí digo es que desde ahí se instaba a la gente a votar en contra de Capitanich, como si Capitanich hubiese sido responsable de tamaño crimen. Entonces, de cara a septiembre, creo que la situación va a ser diferente, el debate va a pasar por otros lados. Pero ¿qué puede cambiar? ¿Qué ha cambiado, digamos, de ahora a septiembre en el caso concreto del asesinato de Cecilia, digo, en cuanto a impacto político? ¿Qué es lo que puede haber cambiado desde la preliminar hasta septiembre? En general, el estado de ánimo de la gente, el estado de ánimo en particular de nuestra fuerza política, fue un crimen muy conmocionante, donde golpeó muy fuerte a la sociedad chaqueña. Y en el medio de eso una elección. Y cuando una sociedad está golpeada, tiene que encontrar algún responsable, y en las PASO nos hizo responsable a nosotros. Ahora, con el paso de los días, cuando la situación se va aclarando, donde los supuestos asesinos están presos, donde la justicia funciona de manera ágil y dar respuesta a la sociedad en su conjunto, esa misma sociedad hoy empieza a analizar que entre los candidatos, el nuestro, que es Capitanich, y Esdero, que es del radicalismo o de Juntos por el Cambio, hay una enorme diferencia en capacidad de gestión, en capacidad de trabajo, en proyecto de provincia, y yo pienso que eso comienza a sentirse ya en la sociedad chaqueña muy lentamente, pero a su vez también en cuanto a números, nosotros en el 2021 perdimos por una diferencia mayor en las PASO, y en esas elecciones también el candidato de Juntos por el Cambio encabezaba la lista de diputados provinciales. Y nosotros en las generales logramos revertir esos resultados. Entonces tenemos antecedentes como para tener optimismo y creer de que efectivamente vamos a seguir gobernando la provincia del Chaco por todo lo que hicimos durante estos años, pero fundamentalmente por lo que vamos a seguir haciendo. Diputado, le quiero consultar sobre algunos proyectos que, ya se fueron aprobados con media sanción en la última sesión, pero también quedó pendiente de discusión el tema de alquileres. ¿Qué piensa usted que va a pasar con eso? Y también a la luz de un contexto medio complejo todavía, digamos, con una inflación muy alta, consultarle si la ley, para usted, o desde su punto de vista, va a ser capaz, aunque sea en este escenario, de traer o aportar a la solución del problema de fondo, que es la falta de acceso a la vivienda. Bueno, al menos hay que intentar. Yo espero que superadas las PASO podamos sesionar, que podamos consensuar, porque es una demanda de un sector muy importante de la sociedad, que sin duda nos está mirando, y superada esta instancia de las PASO, no va a decir, vengan y trabajen, hagan lo que se comprometieron a hacer durante la campaña anterior y lo que se comprometieron a hacer ahora para estas PASO mismo.
Ahí seguramente tenemos responsabilidades compartidas todos, los 257 diputados y diputadas. Ahora, también siempre digo, yo soy una golondrina en el verano. Lo que también siempre digo es que espero que seamos muchos las golondrinas que digamos presente y que podamos verdaderamente ocuparnos de un tema que es muy sensible y que la verdad que traspasa a los electorados de una u otra fuerza política. Ese hombre o esa mujer que vive de alquiler, no está pensando que es del PRO, que es peronista, que es kirchnerista, que es socialista. Está pensando en que necesita que los dirigentes políticos se sienten, o nos sentemos, mejor dicho, que analicemos y que busquemos la manera de lograr ese consenso tan necesario para resolver este problema. Y lógicamente hay que sentarse con las organizaciones que nuclean a todas las personas que están en esta situación. Ahora, sin ninguna duda, la mayor responsabilidad recae en quienes conducen a nuestro bloque, ¿no es cierto? Son los primeros que deben sentarse y son los primeros que deben acercar posiciones para que el resto podamos también hacer nuestro aporte y que finalmente vayamos todos al recinto a debatir y a sancionar esta norma. Ahora, diputado, usted hablaba recién de buscar el consenso con todas las fuerzas políticas para resolver el problema de los alquileres y de sentarse con las organizaciones. Por lo menos, por lo que se sabe hasta ahora, las posturas son muy dispares. Es decir, se vaticina como difícil, dificultoso lograr un consenso después de lo que pasó en la última sesión con el pedido de la oposición y también teniendo en cuenta los pedidos tanto del sector inmobiliario como del sector de los inquilinos, que en los últimos días también han hecho presentaciones. De hecho, hay una asamblea el sábado próximo de la agrupación de los inquilinos. Es decir, ¿usted cree que realmente es posible lograr un consenso y buscar el diálogo con la oposición siendo tan dispares y tan distintos las propuestas o los proyectos? Sin duda va a tener que ver con el resultado de las PASO. Sí. De acuerdo a cómo le va a una u otra fuerza, tendrá una posición más dura, más flexible. Si se da como yo particularmente creo que se va a dar, de que va a ser una competencia muy pareja, donde no va a quedar definido absolutamente nada, todo se va a definir en octubre. Eso va a hacer que cada uno de nosotros hagamos un replanteo como fuerza política y podamos entender claramente ese mensaje de la gente en las urnas, más allá de que es un paso, pero sin ninguna duda eso es como una encuesta general donde uno ve el resultado el domingo a la noche. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión a todos los dirigentes políticos. Ahora, si se da un triunfo contundente, que insisto con esto, yo no creo que vaya a darse, de alguno de los candidatos, bueno, también va a tener mucha legitimidad para exigir a aquellos que no obtienen la consideración necesaria de la gente, va a tener la fuerza necesaria para decirle, bueno, muchachos, la gente se expresó, empecemos a respetar lo que la gente votó y ahí espero que haya sensatez. Ahora, si usted me pregunta, creo que esa sensatez va a aflorar y es difícil, es difícil, pero no imposible. Yo soy un optimista por naturaleza, por lo tanto siempre creo en la posibilidad de encontrar los caminos que nos permitan salir adelante, más allá de que sin duda yo soy vehemente, confrontativo, defiendo las ideas que llevo con mucha pasión, con mucho énfasis, pero eso de ninguna manera implica que yo vea a mis colegas diputados como enemigos míos. Es decir, para mí el fragor de los debates, un proceso electoral
no tiene por qué ser motivo para que uno a su adversario lo vea como un enemigo o alguien con el que directamente no se puede hablar. Esa es mi visión y mi posición. Diputado, le agradecemos mucho este contacto, fue muy amable. No, gracias a ustedes como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El tema es que yo no sé si en este contexto, con un 6% de inflación, se va a poder resolver con una ley un problema enorme, a donde ya se han retomado la renegociación de la gran mayoría de los contratos de alquiler con con acuerdos entre partes. En definitiva, medio como que en la práctica se volvió al código comercial, donde el propietario decía, claro, ¿te gusta? Bueno, mira, te toca aumentar tanto. Y es más, ¿sabes qué? Te voy a cobrar en dólares, porque cobrarte en pesos ya no me resulta negocio. Y vos del otro lado, como inquilino, estás en una, digamos, desventaja total, donde también nos explicaban que hay muy bajo nivel de morosidad en los alquileres, es decir, que el argentino medio como que tiende a hacer lo imposible para poder poner... Es que vos pensás que depende, digamos, de eso, la posibilidad de tener una vivienda para muchísima gente, es decir, es eso o eso. Exacto, y haces lo que sea, o pedís plata, o claro, que alguien te ayude, o por ejemplo lo que nos explicaban también esta semana es, se está dando mucho el fenómeno de personas que dejan esas casas y vuelven a vivir con sus padres, o vuelven a vivir con amigos, o vuelven a situaciones de las, digamos, que motivaron la búsqueda de ese alquiler. Es como que o se achican o se cambian de barrio, y cuando ya no hay más posible es, bueno, vuelvo a vivir con Pirulo, Mengana, claro, lo que sea, para... Exactamente. Es muy complicado porque ya supone el 50% de los ingresos destinados solamente al alquiler, ni que hablar expensas y pago de servicios públicos, que está hoy por hoy un poquito... Es que me parece que en realidad el meollo de la cuestión es que el origen es el mismo, ¿no? Que es la inflación. Entonces, a partir de eso se generan toda una concatenación, digamos, de aumentos que inciden en todos los aspectos de la vida. El tema es que, bueno, por supuesto que el alquiler es una cuestión de vivienda, ¿no? Un derecho mínimo y básico. Totalmente, por eso siempre se habla de una relación desigual. Y también me parece que, eso sí lo aprendimos de lo que fue el debate en las comisiones, es que es bien heterodoxa esa población que alquila. Entonces, bueno, habrá quienes especulan, habrá quienes se guardan la vivienda y la ponen en alquiler para Airbnb, y habrá quienes, la verdad, lo terminan alquilando aún perdiendo plata, porque también necesitan de ese ingreso para cubrir sus gastos. Mucha gente que en realidad tiene como segunda vivienda o como vivienda alternativa, pero por cuestiones de trabajo, de procedimientos médicos, viven en una ciudad y alquilan en otra porque necesitan estar cerca de X situación. Nos lo contaban los propios diputados y diputadas. El otro día, la semana pasada, una diputada también de Chaco nos decía lo mismo. Yo tengo un departamento acá en Buenos Aires. No, miento. Ella cada vez que viene, bueno, vive de una determinada manera, no sé si para en casa de familiares o qué. Sí. Pero la realidad es que tiene el marido que tiene un problema de salud, entonces ya sí necesita alquilar una vivienda, y dice, todo lo que averigüé de todos los barrios, no Palermo, Belgrano, Núñez, de todos los barrios, me piden dólares para entrar a alquilar. En dólares. Dólares, como si fuese tan fácil, ¿no? Conseguirlo. Sí, como si cobráramos en dólares. Claro, porque el valor está atado al dólar, sí, pero que ya te pidan la moneda extranjera para poder nada más ni nada menos alquilar, es una locura que claramente ahí sí me parece que la ley puede regular y sacar de esa situación, en el mejor de los casos. Ya veremos qué es lo que pasa ahí en agosto. Pero total, el debate como que realmente se dio, y se dio de una manera muy, muy amplia, como que participaron muchos actores. Sí. De hecho, digamos, se escuchó a todos los sectores de las distintas provincias, fue una discusión federal y después quedó ahí. Digo, me parece que quizás termina habiendo una discusión sobre cuál es el origen entonces del problema y a partir de eso, cuál es la solución. Tal cual. Lo que se trata de buscar. Bueno, Martín, seguimos contigo. ¿Con qué tema? Bueno, vamos a hablar de litio nuevamente. ¿Por qué vamos a hablar del litio? Bueno, porque nuevamente el litio vuelve a estar en el debate, en este caso en el debate internacional. Acabamos de presenciar la cumbre de Unión Europea CELAC en Bruselas, donde participó el presidente Alberto Fernández. Está participando el presidente Alberto Fernández, está cerrando en estas horas esta cumbre. Hubo un acuerdo energético que cerró la Argentina con la Unión Europea, que contempla hidrógeno verde, energías limpias, litio,
gas natural licuado, un acuerdo estratégico que fomenta inversiones, beneficios impositivos para aquellos inversores europeos en medio de un contexto de guerra en Ucrania, donde la energía se necesita y muchísimo en los países desarrollados. Recordemos que hoy hay algunos países de Europa donde están, por ejemplo, en industrias volviendo a la energía de carbón y por supuesto que el litio se ha valorado mucho en estos momentos donde hay, por supuesto, una muy alta demanda de todo tipo de energías, ¿no? ¿Y por qué volvemos entonces, más allá de esta reunión de la Unión Europea, CELAC, y el acuerdo Argentina-Unión Europea? Bueno, porque el litio forma parte también en el debate legislativo a partir de un proyecto de ley que han presentado algunos diputados, sobre todo diputados del Frente de Todos, Alderete y otros más, para declarar el litio como mineral estratégico. Vamos a hablar un poco del contexto mundial del litio, ¿no? ¿Por qué el litio es tan importante? Bueno, más de la mitad de las reservas mundiales están aquí en este triángulo que siempre hablamos, que es el triángulo del oro blanco, que le llaman, que es Bolivia, Chile, Argentina, en donde se concentra gran parte de la producción de litio a nivel mundial. Por ejemplo, en Bolivia tiene un 24,4% del total de la producción mundial, la Argentina el 22,4% y Chile el 11,2%. Es decir, que la Argentina es un actor importantísimo en este tema. La Argentina pasa a ser, junto con estos otros dos países, como uno de los países más requeridos. Sobre todo, ¿por qué? Porque tanto Chile como Bolivia tienen una estrategia en términos económicos, políticos, donde el litio específicamente está nacionalizado. Acá en la Argentina hay un mix de una producción privada y una producción estatal, con lo cual esto hace más atractivo también a los inversores extranjeros a la hora de venir a extraer litio. ¿Y el resto, el 40% restante del litio, dónde está? Bien, buena pregunta. En gran medida esto se encuentra en países como Australia, en países como México, en algún sector de Canadá, pero no son muchos los lugares del mundo donde esté concentrado tanta cantidad de litio en un espacio geográfico determinado como es este triángulo del que hablábamos. Pregunta, porque estamos aprendiendo ahora de este material o de este recurso. En todas las partes del mundo donde hay litio, ¿el litio es de la misma calidad, por así decirlo, la misma posibilidad de utilización? Sí, a ver, hay distintas formas de utilización del litio, pero en el caso concreto de este litio que se extrae de este triángulo Argentina, Bolivia y Chile, es un litio que se utiliza muchísimo para baterías de energía eléctrica, ¿no? Es muy útil para eso. Y de ahí la demanda que hay excesiva justamente para la producción. Por ejemplo, un caso concreto, el otro día hablaba con el embajador de Japón, me decía, con lo que las empresas japonesas pueden obtener de litio de la Argentina, se obtienen casi un 50% de baterías para empresas de telefonía o empresas que producen baterías. Esto es muy, muy importante. Sí. Si te parece, vamos a una pequeña pausa y después seguimos. Dale, porque es un tema para seguir con este tema que está en el debate público y del Congreso, por supuesto. Sí, que se revivó también con todo el conflicto de la provincia de Jujuy. También se volvió a hablar fuertemente de cómo tiene que ser y por dónde están esas disposiciones de litio en el suelo argentino en algunas provincias, o sea, por dónde pasa la actividad para extraer litio y qué es lo que debiera pasar con las sociedades que están sobre las reservas de litio. Pero vamos a seguir adelante con las entrevistas y en un ratito retomamos este tema y todos los demás. Nos vamos a la provincia de La Pampa. Ahí nos recibe el diputado Maquieira. Hola, diputado, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Bueno, queríamos especialmente hablar con usted porque se empieza a reglamentar la ley que usted fuertemente, o en la que usted fuertemente trabajó junto con el abuelo de Lucio Dupuy.
Exactamente, tuvimos, bueno, todo un año y medio de tratamiento, de debate en la Cámara de Diputados con un montón de expositores, logramos la media sanción por unanimidad, luego en abril de este año se logró la sanción de la ley propiamente dicha en el Senado y este lunes se logró el decreto reglamentario por parte del Poder Ejecutivo en la que ha trabajado mucho la CENAF, las autoridades, por supuesto, del Ministerio de Desarrollo Social y, bueno, por supuesto, el presidente reglamentando esta ley, que es importantísima para poder prevenir los delitos, los abusos, los acosos, las vejaciones, ¿no?, que viven tantos niños y niñas de nuestro país, con algunas herramientas que esperemos que cuanto antes ya empiecen a funcionar. Sí, en muchos casos... aparte de esas herramientas en verdad ya existían, lo que no existía por ahí era la capacitación o la información o la mirada un poco más en detalle de lo que las infancias necesitan para poder ser preservadas, ¿no? Porque en el caso de Lucio lo que quedó demostrado es que si algunos de estos resortes hubieran funcionado, algunos de estos resortes que supone esta ley, tal vez él hubiera sido protegido o por sus maestras o por los médicos por los que pasó, o alguien habría advertido los dibujos que él fue realizando donde claramente contaba que era abusado y torturado. Digo, como que hubo un montón de ojos que no vieron, por ahí algunos porque no quisieron, pero muchos otros porque no estuvieron capacitados para eso. Exactamente, esta ley busca reforzar esas herramientas y que el Estado no mire para otro lado, los actores que tienen responsabilidad al respecto no se equivoquen también, no solo por omisión, sino por cualquier error que puede ser. Y en este sentido estamos hablando de, por ejemplo, la reserva de identidad en esas denuncias que hace un funcionario, pensemos en un empleado público, ¿no? Un médico, un docente, un auxiliar de portería. Digo, cualquier persona que está en relación con los chicos ya está obligado a denunciar si presiente que puede haber alguna vulneración de sus derechos. Bueno, en este caso lo que agrega la ley es que esa denuncia esté reservada a la identidad de ese docente, porque pasó en la misma escuela que iba Lucio unos meses después, que una docente denunció que un chico venía golpeado y luego fue la madre a golpear a ese docente. Entonces, en el interior, la reserva de identidad es clave para poder fortalecer mucho más el trabajo que hacen nuestros docentes, pero por otro lado también sumar, como bien decías, la capacitación a ese personal de salud, de educación, no por supuesto en su trabajo, porque ya están capacitados para educar, para sanar, pero sí en las alertas tempranas que un niño da, en los cambios de comportamiento, la forma de actuar, que nos permiten darnos cuenta que puede ser víctima de abuso, de acoso, de golpes. Entonces, esta ley viene a reforzar. Estoy pensando qué habría sido de este otro chiquito, Joaquín, que fue asesinado en una situación tremenda por un amiguito del colegio en la provincia de Córdoba, donde la mamá dice que incluso fue al colegio, que dijo que el nene estaba dando señales de que era objeto de bullying y como que todos miraron para otro lado. Y hoy tenemos otro chico, otra criatura asesinada con una violencia tremenda. Se acaba de conocer también otro caso hace unos minutos nada más en la provincia de Chaco de un chico aparentemente abusado sexualmente. Digo esto aparentemente no porque no haya sido comprobado, sino porque es algo que acaba de suceder y personalmente no conozco tanto los detalles, pero de los otros casos digo, y ya con el horror de lo que dejó ventilado el juicio de Lucio, o sea, la violencia claramente está escalando entre los mismos menores de edad, entonces hay algo a donde no se termina anticipando o pudiendo prevenir esto, y ni que hablar de los colegios, porque Lucio estaba escolarizado, este nene Joaquín estaba escolarizado, este tercer caso que estoy mencionando también, entonces... Bueno, ahí hay que poner una mirada un poco más seria, ¿no? Sobre estas cosas que pasan dentro de ese lugar donde uno como papá, no sé si es su caso también diputado, si es papá, pero uno cree que sus hijos están segurísimos en una escuela, que no hay un lugar donde puedan estar más seguros que no sea en la escuela después de nuestra propia casa. Por supuesto, no soy padre, pero bueno, uno es tío, uno conoce la responsabilidad que deben tener esas instituciones, uno siente, ¿no?, lo que le pasó a ese niño y por supuesto nadie puede
imaginar, ¿no? El dolor, todo lo que ha vivido y bueno, el dolor que ha vivido esa familia también. Por eso es tan importante que no nos quedemos solo con la reglamentación de esta ley, por supuesto con la aplicación, pero que las provincias como Córdoba también adhieran a la ley nacional, a la ley Lucio, porque de esa manera lo que vamos a lograr que también bajen esas capacitaciones a esos docentes, a esas personas que o no vieron o no quisieron ver o no se animaron a denunciar, y no podemos tener esa liviandad a la hora de actuar al respecto, porque son vidas de nuestros hijos, ¿no? Sabemos que con solo una ley no alcanza, que lamentablemente nos ha pasado con un montón de otras problemáticas, siguen sucediendo estos casos, pero tenemos que seguir trabajando, porque si al menos evitamos uno de estos casos, evitamos una muerte, evitamos cualquier tipo de situación, o alertamos o prevenimos, bueno, ya estaríamos cumpliendo, por supuesto, con un deber moral y un deber legal, ¿no? En este caso. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Constanza Viñas lo saluda. Siendo usted, bueno, parte fundamental, ¿no? Vicepresidente segundo de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, quería preguntarle, obviamente, ¿no? Siguiendo con la misma línea de la reglamentación de la Ley Lucio, ¿cuáles son los proyectos más urgentes para tratar en el corto y el mediano plazo respecto de esta comisión? Tengo entendido también que se estuvo trabajando con una estrategia integral para erradicar el bullying y el ciberbullying en las escuelas, pero bueno, no sé de qué otro proyecto nos puede contar. Bueno, de nuestra comisión quedó pendiente un protocolo de actuación en realidad tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Es un protocolo de actuación para prevenir abusos, acosos, para prevenir cualquier tipo de maltrato relacionado a la sexualidad, ¿no? De abuso sexual, en este caso en las escuelas, y tratar de unificar ese protocolo en todo el país. Es algo que lo habíamos planteado en la Ley Lucio también. Sí. Se definió dejar para una segunda etapa, y bueno, a la par de que legislábamos en diputados de la Ley Lucio, el Senado avanzaba en este protocolo de actuación en conjunta de todas las fuerzas, por supuesto, todos los ministerios nacionales, pero también provinciales. Bueno, eso es algo que tenemos que avanzar en la comisión para intentar darle también este año la sanción definitiva de ese protocolo. Y bueno, como contaba recién el caso de Córdoba y de tantos chicos que sufren el bullying, que sufren el acoso escolar, que sufren el maltrato de otros alumnos, bueno, eso también es algo que la comisión tiene que poner ojo y el Congreso tiene que legislar al respecto, entendiendo que no es solamente, digamos, legislar, sino plantearle al Ejecutivo que en el camino puede hacer programas, puede hacer gestiones, y a los ejecutivos provinciales también, ¿no? Porque es materia federal la parte educativa, que se tiene que avanzar seriamente en estas cuestiones, porque es cada vez más el nivel de violencia que vemos en las aulas. También, diputado, estaba pensando, en función de ese rol que usted cumple en la comisión, bueno, que en la última sesión especial se pudo aprobar la ley Olimpia, a donde muchas chicas principalmente son víctimas de este tipo de maniobras y de violencia, sobre todo. Me imagino, no tengo los datos, pero me imagino que las mujeres más jóvenes, por su proximidad con la tecnología, son objeto de este tipo de violencias. Quería saber, bueno, qué repercusión había tenido, escuchar de primera mano la historia de Olimpia y pensar que Belén podría haber tal vez salvado su vida. Belén es el caso argentino de violencia digital. Podría haber salvado su vida de no haber sido porque estas cosas antes no se miraban o no se prestaban atención, ¿no? No se pensaba que esto tenía un efecto en la vida real de las personas. Por supuesto, por eso es tan desgarrador escuchar los testimonios, escuchar tantas chicas que pasan por esta situación, jóvenes, adultas, independientemente de la edad, el acoso en redes sociales, los videos que se viralizan o se reenvían de la intimidad, son una violación de sus derechos, por supuesto. Entonces, en ese sentido, cada materia que el Congreso avance en garantizar esos derechos, por supuesto que es un avance en la democracia, ¿no? Y un avance en seguir teniendo en cuenta que esto no se termina solo con una ley, sino que tiene que verse cada arista. Por ejemplo, en este caso de la violencia de
género, ¿no? No se termina simplemente con una ley como hemos sancionado, con la ley Micaela, sino también seguir avanzando, como es el caso de la ley Olimpia que aprobamos, que le dimos la media sanción hace unas semanas, en que tratamos de legislar, de por eso resguardar y de tener más herramientas para prevenir, en este caso, la violencia de género, los acosos, los abusos digitales. Esto es en redes sociales, como decíamos, videos que se viralizan de la intimidad, bueno, está afectando sus derechos, así que ha sido un gran trabajo en ese sentido este avance. Otro tema que salió estos días, creo que ayer salió una nota o varias notas al respecto, porque el INDEC por primera vez publicó y sale a medir la canasta de la crianza, para, entre otras cosas, que se pueda tener en cuenta para los juicios de familia, ¿no? Para que se puedan calcular los alimentos. ¿En qué quedó la discusión y qué valor cree que va a tener y qué posibilidades va a tener de convertirse en ley en el Senado esto del registro de deudores alimentarios? Bueno, creo que es un avance que tiene que darse. Creo que se puede complementar esta información del INDEC y dar un argumento más, ¿no?, para la necesidad de esta ley, teniendo en cuenta que son innumerables la cantidad de casos de padres, ¿no?, porque la mayoría, bueno, todos los casos son así, de padres que son deudores alimentarios, de que no le pasan lo necesario, esté juzgado o no, digamos, no hay responsabilidad en ese sentido. Y es también una vulneración de ese derecho y es también violencia de género de alguna manera. Sí, es violencia económica. Por supuesto, y de alguna manera también creo que hay un paradigma en la justicia, que lo vimos con el caso de Lucio y lo vemos en muchos otros, de entender que la ley es igual para ambas partes y que no podemos simplemente siempre tomar la decisión de que el niño tenga que ir con la madre si la madre no lo desea, por ejemplo, porque estamos obligando a esa madre, digamos, a tener que, por una cuestión de costumbre de la justicia, de hacerse cargo de un chico y no pensar en el padre que hace, ¿no? Y en las cuestiones de manutención se ve un montón, así que esperemos que el Senado la sancione cuanto antes. Sí, o en qué quedó esto del derecho de que los chicos también sean escuchados, porque cuando realmente le das entidad a eso, bueno, en algunos casos, el caso de Lucio era muy chiquito, pero sin embargo Lucio trató de comunicarse y de decir lo que estaba pasando. Lo hizo con sus conductas, lo hizo con sus dibujos, lo hizo cada vez que concurrió una guardia médica y alguien no miró en profundidad o no tomó en serio el caso. Entonces, no es cierto que aún cuando el chico es muy pequeño no está tratando de decir lo que está viviendo. Siempre dan señales de esto. El tema es estar entrenado o querer meterse. Exactamente, por eso es tan importante la capacitación, en este caso en el Poder Judicial, porque las leyes claras, el niño tiene que ser escuchado. Ahora, los juzgados no tienen en cuenta eso. Muchos jueces, muchos secretarios, no, digamos, siguen con el paradigma anterior y no entienden que no solo tienen que cumplir la ley, sino que es un deber moral escuchar al niño y a partir de eso, por supuesto, tomar las decisiones. Pero Lucio tenía 5 años, pero podía expresarse. Hay que dar esa instancia a poder escuchar al niño y, por supuesto, mientras más grande, mucho más simple será el trabajo de esos jueces, pero hay que dar la oportunidad de escuchar al niño y no tanto en quedarse en simplemente lo que dicen cada una de las partes de los padres. Bien, diputado, gracias por este contacto con nosotros. Por favor, un placer y un saludo a toda la audiencia. Igualmente, hasta la próxima. Y así, ¿cuántas leyes hay que después en la práctica, o sea, existe la ley, pero después no se termina aplicando? Creo que leyes de protección de la infancia hay un montón, pero después tenés una persona pidiendo en un semáforo con un chiquito y nadie hace nada, ¿no? Nadie las termina protegiendo. Pero bueno, retomamos la discusión o lo que nos estabas contando, Martín, sobre el litio. Bueno, vamos a seguir con tema litio, cambiamos de tema. Y hablamos de este proyecto de ley que está aquí en debate en la Cámara de Diputados. Se trata de un proyecto de ley del diputado Alderete y otros diputados del Frente de Todos. Tiene que ver con declarar como mineral estratégico el litio. ¿Qué significa esto específicamente? Bueno, vamos a hablar del contexto de la Argentina. La Argentina, la primera producción de litio se registra en 1936 a partir de este mineral espodumeno
pero fue recién en 1994 cuando comienza la producción de cloruro y lo que se conoce como carbonato de litio desde los salares, ¿no? Concretamente el salar Hombre Muerto ahí en Catamarca, uno de los primeros salares donde empieza a darse la producción a gran escala del litio. ¿No tiene un nombre más feliz? De ahí Se nos están empieza colando a darse sonidos. la producción a gran escala. ¿No había un nombre más feliz? No sé, Y no bueno, sé lo que vaca pasó ahí. muerta, Antes fue mi hombre celular que se muerto, volvió todos loco. muertos. Sí, por eso digo, horrible. Es raro eso, sí. Sí. Habría que buscarla. Que quiero, lo que pasa es que mi teléfono, este audio que salió al aire, yo ahí no fui la Ya no es responsable. tuyo. Pero no sé, se me trabó y con algo. Entonces yo toco y me sale el volumen, pero no sé de dónde. A ver, esperemos. Bueno, Ahí está. No, te ahí voy a está. buscar el salar del El hombre muerto. silencio, Puede, hombre muerto. puede salir Bueno. cualquier sonido, Yo lo esperen. busco. Vamos a la siguiente placa. Ahí está, ahí está. A ver. Salar del Bueno, hombre la muerto. capacidad de producción actual en la Argentina bordea las 21.000 toneladas anuales de litio. Su producción en 2019 fue de más o menos aproximadamente 17.000 toneladas de carbonato de litio y 4.000 toneladas de cloruro de litio. Profe, En lo la tengo. actualidad, Argentina produce 34.000 toneladas anuales y de litio, principalmente carbonato de litio, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Para tener una idea de por qué hablamos de que Argentina ocupa el 22% de la producción de litio mundial y junto con este triángulo de Bolivia y Chile es el triángulo del oro blanco y abastece a buena parte de la producción de baterías de litio a nivel mundial, lo que se viene en términos de consumo energético, es decir, baterías que van a ser usadas por los automóviles, por bastantes electrodomésticos, es decir, se viene todo lo que es energías limpias, en base de litio. Mirá qué loco lo que dice sobre el salar, bueno, que se llama así porque un geólogo descubrió que había una tumba al lado del salar, o sea, ninguna... Bueno. ¿Y Pero de bueno, vaca muerta por qué? y habrá habido una vaca muerta al lado del yacimiento, pero ahora lo buscamos. Pero dice, hay 41 habitantes solamente en el salar. 41 habitantes. Ubicado en el norte de Catamarca. Y tiene Claro. solamente 5 horas de electricidad al día. Mm. Qué loco vivir ahí y Sí, depender claro. de eso, ¿no? Claro. Está bueno. Y bueno, te debo de quién es la tumba, eso no sé. Pero Hay es mucho de- conflicto también 1900. con los ambientalistas porque para la producción de litio, es decir, para separar en el salar lo que es el litio de las sales, se necesita mucha agua, Se con lo contamina. cual exactamente el desecho de estas aguas son contaminantes. Pasa que hay una manera como de descontaminizarlas o de, digamos, extraer sin generar contaminación, pero que es carísimo. Claro, O sea, exactamente. no es que toda manera de Exacto. extraer litio es contaminante. Exacto. Y lo que vos decías recién del caso específico de Jujuy, con la reforma constitucional que se acaba de imponer, no es un tema menor, tiene que ver justamente también con el tema de producción de litio, porque entre los artículos que plantea la reforma constitucional de Jujuy, establece que el Estado provincial va a tener decisión sobre los terrenos que tienen hoy los aborígenes y en muchos casos son terrenos donde hay abastecimiento y yacimientos de litio, ¿no? Sí. Con lo cual el tema de fondo también sigue siendo el tema del litio, tema económico, por Claro, cierto. obvio. Bien, vamos a la otra placa, esta ya la vimos. Bueno, ¿quiénes son los impulsores del proyecto? Ahí lo decíamos, diputados del Frente de Todos, Alderete, Caliba, Palazzo, Goyán, bueno, muchos diputados de la provincia de Buenos Aires, por cierto, pero lo que se plantea aquí es, al declarar el litio como mineral estratégico, vamos a ver cuáles son los objetivos de este proyecto de ley y qué debate viene a traer esto. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional plantea de que los recursos naturales son potestad específica de las provincias, con lo cual hay una parte de la biblioteca que dice que para avanzar con este proyecto de ley se debería reformular o reformar la Constitución Nacional.
tarea imposible políticamente en estos momentos. Es muy difícil plantear una reforma constitucional, se necesita un consenso muy amplio y hay otros que dicen que no, que simplemente con un proyecto de ley aclarando los objetivos específicos se puede declarar el litio como mineral estratégico. Vamos a ver si hay alguna placa con los detalles del proyecto. La idea es declarar al litio como recurso natural estratégico de interés público nacional, al Estado Nacional, que tendrá la primera opción para adquirir el litio extraído en nuestro país. Este es uno de los temas de debate porque, lo que decíamos recién, la Constitución da potestad exclusiva, en primer lugar, a las provincias y no al Estado Nacional en términos de manejo de recursos naturales. Finalizada la opción de compra por parte del Estado argentino, los permisionarios y concesionarios extranjeros tendrán el derecho sobre el mineral excedente que extraigan y podrán comercializarlos. Ese es otro de los artículos complicados, polémicos, porque muchos inversores extranjeros decían, bueno, si se declara el litio mineral estratégico, ¿qué pasa con nuestras inversiones? Bueno, acá se hizo una salvedad. ¿Esto es parte de lo que Massa fue a hablar a China o no? Porque hay muchos chinos que están hay muchas interesados inversiones chinas en el negocio del litio. Sí, exactamente. Pero en el caso específico de Massa, nunca habló de el litio como mineral estratégico. Lo hizo en algún momento el presidente Alberto Fernández en una visita que hizo a Estados Unidos, en un encuentro con empresarios de Houston, empresarios petroleros y empresarios mineros en Houston, y se generó una polémica porque justamente algunos empresarios que conocen la legislación argentina le planteaban de que para declarar mineral estratégico litio hace falta reformular la Constitución Nacional. Es un debate abierto. Alderete, cuando hablamos en su momento aquí en DTV, decía que no haría falta una reforma constitucional porque estaban dadas las salvedades del caso en el proyecto de ley que presentó, con lo cual es un debate abierto, ¿no? Pero bueno, un poco ahí vemos qué dice la Constitución Nacional. Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la nación, con conocimiento del Congreso Nacional. Es decir, le da una potestad muy fuerte a las provincias, con lo cual esto abre un fuerte debate. Muy bien. Bueno, Martín, gracias. Perdón los sonidos, pero bueno. Los sonidos del litio. Se fueron. Ahí está. Vendrán del hombre Muy muerto, bien. del salar. ¿Quién sabe, no? Bueno, los muertos que hablan. Pero ahora vamos a averiguar lo de Vaca Muerta, así que no te vayas ahí del otro lado, que ya te vamos a averiguar todo sobre las efemérides de las locaciones donde se encuentran nuestros recursos naturales. Ya venimos. Pausa. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo.
las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Después de las PASO, lo que se espera que ocurra en el recinto es el debate por la ley de alquileres y bueno, supongo que van a pasar un montón de otras cosas porque esta es la Argentina, pero eso es lo que está previsto en el calendario parlamentario y Coti tiene todos los detalles. Hace un ratito, cuando charlábamos también con el diputado Leiva, específicamente sobre la ley de alquileres, porque sabemos que ya tiene fecha, ya hay convocatoria y es después de las PASO. De hecho, el propio diputado mencionaba justamente que
Va a depender mucho de cuál sea ese resultado, lo que suceda efectivamente el 23 de agosto. Sin embargo, hay otras actividades, hubo otras presentaciones, más allá de lo que ocurrió específicamente en la última sesión que se llevó adelante acá en la Cámara. Como mencionábamos antes, ¿no? Es decir, en un principio el pedido por parte de la oposición de intentar derogar la ley vigente de alquileres, que no es la primera vez que lo piden ni que lo mencionan tampoco en el Pleno, pero en esta oportunidad y en esta última sesión lo que sucedió fue que se le dio un foco un poco más importante al tema y después de que haya sido rechazado, ¿no?, el pedido de derogación para sumarlo al recinto en ese momento sobre tablas, lo que hizo la oposición fue firmar un pedido junto a 13 presidentes de bloque para justamente que la presidencia tenga que convocar con la fecha 23 de agosto a una sesión donde específicamente se debata el tema de la ley de alquileres. Esto después de toda una discusión reglamentaria que se dio en el recinto, sobre todo entre el oficialismo y la oposición. Se leyeron artículos, las comas, los puntos, y después de eso... Porque lo que estaba en debate exactamente tenía que ver con, digamos, qué se podía hacer para convocar esa sesión, ¿no? Exacto. O sea, fue una discusión muy reglamentaria, muy técnica respecto de cuáles eran las posibilidades, en este caso para la oposición, que era quien planteaba justamente que este debate se lleve al Pleno después de todo lo que fueron las audiencias del 2022. La discusión pasaba por si había que hacer un pedido. El oficialismo le dijo a la oposición, con que ustedes tengan por lo menos a 10 diputados y diputadas que firmen el pedido de la sesión especial, la presidencia de la Cámara está obligada a hacer la convocatoria. Es decir, que no hace falta hacer este pedido que están haciendo en el apartamiento de reglamento. Yo creo que nadie quería... Sí, me dio la sensación a mí, claro. A ustedes son los que saben, que nadie quería quedar como, digamos... el que le facilitaba ponerle el cascabel al gato, porque lo que no querían es que quedase como, ay, es el único grupo político al que realmente le importan los temas de la gente, porque todos sabemos nosotros que trabajamos en la actividad parlamentaria, que si hay un tema por excelencia que el público o con quienes uno tiene contacto te pregunta es... Che, vos que estás cerca ahí del Congreso, ¿me podés decir qué va a pasar con la ley de alquileres? Del resto de los temas, la realidad... incluso del presupuesto, de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, o sea, no estamos hablando de temas que no te influyen o no inciden en tu vida cotidiana, recontra, que sí, pero el tema de alquileres creo que es por excelencia el que todo el mundo en general más está como siguiendo de cerca a ver en qué se traduce, ¿no? Sí, lo que pasa, aparte de este tema, fue llevado de forma espontánea por la oposición, no estaba en el temario de esa sesión, ¿no? Con lo cual esto también generó cierto malestar en el oficialismo porque era un tema que no se había acordado ni siquiera para ser puesto sobre el debate en recinto. Obvio, y ahí Penaca decía, bueno, pero ahí lo único que quiere la oposición es hacerse como, entre comillas, es decir, como los capos, como que son los únicos que les importa el tema y están cerca de la gente. Lo quieren utilizar políticamente, claro. Y no porque realmente están preocupados por darle una solución a los inquilinos. Sí, creo que también... a partir de todo lo que fue el debate en el 2022, donde hubo muchísimas audiencias, con muchísimos invitados, como decíamos antes, de todo el país, del sector inmobiliario, del sector de los inquilinos. Académicos, hablaron, o sea... Al no llegar a un consenso, ¿no? Tenés los dos dictámenes, ahora vamos a repasar bien la información bien concreta. Me parece que lo que terminó pasando es que a medida que fue pasando el tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, que durante el mes de abril hubo un momento donde se corrió el rumor de que supuestamente el Ejecutivo, después de una reunión que hubo de Alberto con Sergio Massa, iba a derogar o en realidad suspender la ley de alquileres, porque la derogación es potestad del Congreso, a suspender la ley de alquileres o de algunos artículos. Entonces, claro, en esos momentos lo que sucede es que no solamente se pone de nuevo el tema, ¿no?, en agenda y en discusión, sino que también hay como un parate, decís, bueno, no sé, tengo que firmar un contrato, suponete. Y no se sabe qué va a pasar mañana, si va a estar vigente o no la ley actual de alquileres, y se frenan operaciones, se cambian los precios, es decir, tiene un impacto directo y concreto sobre el cotidiano de la gente. Y no porque el resto de los proyectos no lo tenga,
sino porque esto es algo muy tangible y muy del momento. No, y aparte que la población alcanzada por esta discusión es casi el 40 o el 50% de las personas. Es amplísima. Entonces, amplísima. Digamos, de repente le acercaste una solución a los deudores UBA. Que era otro de los temas que vos decías recién, Meli, que te preguntaban por la calle, digamos, Sí. o amigos o familiares o conocidos. Con créditos UBA pasaba lo mismo. Sí, pero no es una población tan extensa como la de los alquileres, porque, o sea, es infinitamente menor. Las personas alcanzadas por esa decisión o ese beneficio. Pero fíjate cuál es la conexión entre los dos temas, ¿no? Y esta necesidad del ciudadano, la ciudadana de a pie, de tener una respuesta. Tiene que ver con la vivienda. Y sí. Digo, en los dos casos, por supuesto que uno afecta mayoritariamente a más cantidad de población, pero los dos tienen, digamos, el mismo punto en Obvio, común, ¿no? desde ya. Y de hecho, antes que mencionábamos el tema de la inflación, la misma problemática vinculada a la inflación, que bueno, por supuesto, si no tiene una solución, ¿no?, en el corto o en el mediano plazo, bueno, las posibilidades las tiene el Congreso de por lo menos dar el debate, ¿no? Porque, el control de la inflación o intentar bajar la inflación no sería algo que el Congreso pueda, digamos, tomar las cartas del asunto. Sí, ¿no? pero y lamentablemente también hay que decir que, viste, a veces creo que está esa ilusión de esperar que una ley venga a resolver un conflicto que yo creo que... digamos, ni la ley es tan buena ni la ley es tan mala. Es que es un contexto muy adverso como para que una discusión reglamentaria, aunque favorezca en algún sentido que el mercado se mueva en un determinado sentido, la realidad es que una ley no te va a venir a resolver la cuestión de fondo. No, creo que la ley puede, de hecho, a ver, la ley existe y como vos decías antes, los contratos muchos se celebran por fuera del contrato, digamos, de la ley vigente. De lo que o establece incluso la ley. respetando los parámetros de la ley que existe en este momento, como por ejemplo los 3 años de duración mínima de un contrato o el aumento anual. La gran mayoría de los contratos no están registrados, que también es parte, ¿no?, de la ley vigente. Y sin embargo eso no sucede. La mayoría de los inquilinos e inquilinas pagan a veces en efectivo porque hacer una transferencia bancaria implicaría justamente la registración de ese contrato que no existe. Es decir, el cumplimiento de la ley existe hasta ahí. Y depende con qué puntos, ¿no? Si te pones a hilar finito. Sí, totalmente. Pero bueno, definitivamente, a ver, sigue siendo un tema de preocupación, sigue siendo un tema que no tiene, por lo menos por ahora, una definición concreta. Sí sabemos la fecha, eso seguro. Y que bueno, que finalmente la oposición logró, ¿no?, elevar esa nota a la presidencia de la Cámara para que sea convocada la sesión para el próximo 23 de agosto. Que de todo lo que se dijo, ¿no?, alrededor del tema de volver a hablar de la ley de alquileres, pero esta vez en el Pleno, que eso sí, efectivamente no sucedió. Rescaté uno de los textuales de Mario Negri, que dejó cerca de esa fecha, y decía: para que los muchachos del kirchnerismo digan dónde están parados, 13 presidentes de bloque firmamos el pedido de sesión. Si todos los que firmaron cumplimos con el compromiso tomado ayer, el 23 de agosto tenemos quórum y podremos sesionar. ¿Por qué tomé este textual específicamente? Porque justamente acá lo que asegura Mario Negri es que si todos los que firmaron van a estar presentes, van a tener el quórum. Y entonces acá es donde hay una convergencia de los dos temas. Es decir, específicamente sobre el debate de la ley de alquileres, pero también de la situación y el contexto electoral. Es decir, va a haber una demostración en el caso de que suceda, ¿no? Supongamos lo que dice Mario Negri. Y juntan el quórum. A ver, la lectura primera es: la oposición logró tener quórum propio en la Cámara de Diputados, ¿no? Digo, ese es un punto fundamental para ver y evaluar también lo que va a ser la segunda mitad del año parlamentariamente, incluso teniendo en cuenta cuáles sean los resultados del 13 de agosto. Que sabemos que no son definitivos, que sabemos que en muchos de los casos se dirimen internas, pero bueno, que termina dejando en sus números también algunos datos que van a influir directamente acá. Incluso lo decía Aldo Leiva hace un las rato. Conformaciones de muchas comisiones, ¿no? Que por ahí todo juicio político está muy sujeto a al escenario político, de cómo después queda armada la Cámara, de
de cuánta relevancia termine cobrando en el último tramo de la campaña el tema de la coparticipación. Y estos son los poquitos temas, si querés, que la ciudadanía... Esta es la típica, lo que se habla de la agenda de la gente. Esta es la agenda de la gente. Porque la coparticipación a muchos les queda lejos. Volvemos al debate de siempre, en el caso específico de la Cámara de Diputados, donde las mayorías son muy parejas, y después de las elecciones paso, da la impresión de que gane el oficialismo o pierda el oficialismo, gane la oposición, pierda la oposición, va a ser muy difícil llevar al recinto cualquiera de estos temas, ¿no? Porque va a estar la imposición de un sector u otro a la hora de llamar al quórum. Sí, definitivamente. Para repasar brevemente, algo mencionamos de en qué consiste, ¿no? La actual ley de alquileres, la que está vigente, que de hecho cumplió hace muy poquito 3 años. ¿Y qué significa que haya cumplido 3 años también? Que bueno, ya se terminaron los primeros contratos que se dieron de alta, ¿no? Se firmaron con la sanción propia de la ley. Justamente contratos de 3 años es uno de los puntos fundamentales de esta ley actual, y el aumento que es anual en relación al ICL, que es el índice de contratos de locación que lo emite el Banco Central. Un dato, como podría ser, digamos, cualquier otro, pero es un dato fundamental, me parece, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se incrementó el valor de los alquileres en un 600%, desde la sanción, desde la vigencia de esta ley que en su momento era la ley Lipovetsky. Para tener un número, es algo que de todas maneras hemos conversado, no solamente el aumento, ¿no? El incremento exponencial, porque si nosotros miramos la inflación y hacemos una comparación, lo que termina sucediendo es que finalmente los contratos quizás no van a superar, si cumplen con la ley, el dato de la inflación, porque están, digamos, muy, muy vinculados, justamente eso, el aumento de los salarios más la inflación, y con ese número es que se hace el aumento. Pero claro, cuando se pone una propiedad en alquiler, se pone a un valor más alto para justamente intentar sortear lo que va a ser el congelamiento durante un año para quien pone esa vivienda en alquiler, ¿no? Otra de las cosas, digamos, que hemos repasado, pero que está bueno también tenerlo en cuenta, porque va a ser lo que vamos a ver en el recinto el próximo 23 de agosto, son básicamente los 2 dictámenes que, para llegar a ellos, hubo más de 30 proyectos que se presentaron para modificar la ley de distintos representantes de distintos bloques y colores políticos el año pasado, donde se hicieron gran cantidad de audiencias con expositores de todas las provincias, ¿no? y también de todos los sectores. Y, como para decirlo sencillamente, ¿no? Que es también lo que pudimos ver en la última sesión, Juntos por el Cambio, junto también con otro grupo, ¿no? de opositores, se oponen principalmente a la duración de los contratos, es decir, a los 3 años que dura actualmente, para que vuelva a ser a 2, ese es uno de los objetivos, y el periodo de los aumentos, es decir, los aumentos anuales. Ahora, Coti, ¿se va a derogar y crear una nueva ley o se va a modificar la existente? Y esa es una gran pregunta. En realidad yo creería que se va a modificar. No creo que se derogue. Claro. Es el interés, si se quiere, de una parte de Juntos por el Cambio, pero no de toda. Y creo que si hubiese alguna motivación, digamos, o algún consenso general para derogar la ley de alquileres, se hubiera hecho en todos los pedidos que se hicieron en las sesiones. O sea, creo que no va a suceder eso. Para una nueva ley tendrías que derogar la ley actual, ¿no? Sí, entiendo que sí. Yo creo que se trabajaría sobre una modificación. Claro. ¿No? Sí, porque primero tenés que derogar la existente para crear otra. Claro. No podemos crear una ley de algo que ya no, porque si no hay 2 leyes. Por eso, claro. Hasta ahora se había hablado de una modificación de la ley, no se habló de una nueva ley, por lo menos. En los dictámenes se hablaba de una modificación y después hubo pedidos de derogación por parte de algunos representantes de Juntos por el Cambio para que, no haya ninguna ley hasta que se pueda sancionar una nueva. Bueno, ese fue el acuerdo que había establecido Massa, ¿te acordás? En marzo del año pasado, con la amenaza que hubo de la oposición de derogar la ley. Massa dijo, frenemos todo,
llamemos a los diferentes bloques, pongámonos de acuerdo. Se puso un plazo que ya obviamente se pasó por muchos meses ese plazo. 40 días. Con la idea, sí, claro, con la idea de ponerse de acuerdo y hacer una nueva ley para evitar justamente la derogación, cosa que todavía no ocurrió, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, ¿y cuáles son esos dos dictámenes entonces sobre los que entendemos se va a trabajar el próximo 23 de agosto? Uno de mayoría, que tienen una diferencia mínima, por eso también es que traje los dos y puse específicamente la cantidad de firmas que tiene cada uno. El de mayoría tiene 40 firmas del Frente de Todos y lo que propone es mantener los puntos, ¿no?, esenciales, medulares de la ley, es decir, los 3 años y los aumentos anuales, agregando un incentivo fiscal para aumentar la oferta y también algunos beneficios para monotributistas, es decir, tratar de sortear este problema de oferta y demanda con incentivos. ¿Y qué es lo que dice el dictamen de minoría? El firmado por Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, Provincias Unidas y también el Frente Concordia, que se baje de 3 a 2 años y que los aumentos sean charlados, consensuados entre las partes, que puedan ser de 6 meses o de 3 meses. Pero claro, este dictamen de minoría tiene 39 firmas, es decir, ahí es donde podemos ver con mucha claridad cómo está de pareja la discusión, ¿no?, en cuanto a los números. Es decir, vamos a ver probablemente un escenario muy parecido en el Pleno sobre esta discusión. ¿Qué otras cosas se pueden llegar a sumar, además de, por supuesto, lo electoral específicamente y lo que suceda el 13 de agosto y en qué situación, ¿no?, quede cada una de las fuerzas políticas respecto de su poder que después pueda demostrar en el Parlamento? Lo que suceda este sábado, por ejemplo, que es que Inquilinos Agrupados va a armar una asamblea, ya está convocada para este sábado a las 4 de la tarde, para empezar a acomodar un poco la situación y organizar. Y a partir de eso, lo que me decían hoy es, vamos a armar acciones concretas, tanto en el Congreso, antes del 23 de agosto, como también movilizaciones de inquilinos. Y por el otro lado, una nota, una carta presentada por parte de quienes representan al sector inmobiliario para que se busque un consenso, se logre, ¿no?, llegar a algún acuerdo, pero pidiendo específicamente esto, es decir, 2 años de contrato y que los aumentos en este caso sean cuatrimestrales. Es decir, con la fecha del 23 de agosto como fecha posible de una sesión, va a ser muy difícil para los legisladores salir de eso, ¿no?, y no sesionar, porque ya hay un compromiso público. Es decir, entonces se plantea además, este debate de ver qué se hace frente a esto. Además de ese compromiso, hay se contó con la firma de los jefes de bloque para que entonces se pueda avanzar en este sentido, que todos reconocen es sustancial que se resuelva, porque con los niveles de inflación que hay, esto, digamos, atraviesa directamente el humor social. O sea, que la población no sepa qué va a pasar con sus viviendas, dónde van a tener que vivir, cómo se va a distribuir la vida de esa sociedad. Porque una cosa es un estudiante que viene de otra provincia y tiene que alquilar algo, un ambiente o 2 ambientes para poder terminar sus estudios. Otra cosa es una familia entera que, digamos, de eso depende la vacante en la escuela, si usa o no usa un auto, si a su vez moviliza otras actividades. Entonces, no es menor dónde vive y cómo está distribuida la sociedad. Y tampoco es un tema que se circunscribe, porque algunos lo quieren hacer pasar como un tema que solo le preocupa a la Ciudad de Buenos Aires. No, es cierto, en la Ciudad de Buenos Aires es donde más viviendas se alquilan, porque es donde más personas viven o vienen a vivir, pero es un problema que atraviesa a todas las provincias. Ni que hablar, porque lo venimos hablando con los diputados y las diputadas, en las provincias exclusivamente turísticas o que viven principalmente del turismo. Ahí está todo puesto a Airbnb o el alquiler temporario. También te retrasa todo lo que es el mercado turístico, porque eso te genera un desbarajuste total en los hoteles que ya la vienen pasando mal o vienen tratando de recuperarse con estas temporadas, lo que no pudieron facturar durante la pandemia. O sea, es un problemón que es mucho más amplio de lo que nos imaginamos. Imagínate, no sé, un hotelicito en Ushuaia. ¿Cómo le compite un departamento de Airbnb a 2 cuadras de un cerro? Imposible. No, y aparte tampoco es cuestión de
condenar, si se quiere, ¿no?, a quien pone su vivienda para hacer, por ejemplo, ¿no?, en alquiler temporario por Airbnb, entendiendo el contexto, ¿no? Digo, yo no estoy pensando en grandes empresas inmobiliarias que tienen 18 millones de propiedades. Una persona que tiene un departamento y que hoy puede generar un ingreso con la inflación que hay en dólares, digo, es entendible. Ahora, bueno, sí, nos tenemos que poner de acuerdo, porque si no, si también decían cada uno cuidando su quintita y no hay una solución colectiva. Pero, Coti, sobre eso que decís vos en la comisión, también te decían, estaba estudiado cuántos años tardaba un propietario en recuperar la inversión de tener ese departamento, cuando, qué sé yo, en una época era 5 años, hoy necesitas 50 para recuperar la inversión de ese departamento. Lo cierto es que, a ver, hasta entonces, tanto... mirá si vas a estar cuidándote de cómo lo cobras. Mientras que lo puedas tener más o menos activo y alquilado, lo haces. Sí, lo cierto es que mientras tanto estás en un limbo legal y esto genera mayor informalidad. Es decir, a aquellos que pueden establecer de mutuo acuerdo un alquiler, y como decía un poco Coti, no pagar en efectivo, o mejor dicho, pagar en efectivo y no en transferencias, sí, genera mayor informalidad. Y esto es un poco a donde va tendiendo buena parte de los inquilinos. No todos, porque no todos pueden vivir en la informalidad, por cierto, ¿no? Obvio. Bueno, hablábamos recién con el diputado Maqueira sobre la ley Lucio. Es una ley que escuchó, como muchas de las leyes, la historia y la postura que tenía frente a una situación horrorosa el abuelo de Lucio Dupuy. El abuelo vino aquí humildemente con todo su dolor a pedir que la ley de Lucio no haya sido en vano, ¿no? Que parte de todo el dolor de esa familia por lo menos le ahorrara esta misma situación a otras familias. ¿No? Sí, lo entrevistamos aquí en el programa, es verdad. El abuelito de Lucio habló con nosotros cuando fue el debate y nos contó todo lo que él fue sintiendo cuando se fue enterando mismo en el juicio, digamos, todas las señales y las alertas que estuvieron ahí disponibles y que nadie escuchó. Él decía, algunos no quisieron, otros seguramente no supieron. No había protocolos claros también porque si sos, y lo preguntás, hoy por hoy sos maestra jardinera o sos maestra de grado, no tenés un cargo dentro de una escuela y vos sospechás que hay una situación de violencia. A veces es muy difícil meterte, porque si la escuela no te pone a resguardo y ese aporte no es anónimo, vos no sabés, digamos, en qué termina tu trabajo. Y en épocas de tanta inestabilidad, bueno, muchas personas lamentablemente no sienten que por ahí ese aporte o esa sospecha no va a llegar a ningún lado, entonces se callan, se silencian, no dicen nada. Bueno, por ejemplo, entre otras cosas, Lucio estaba escolarizado, a veces iba a la escuela, a veces no iba a la escuela, pero él hacía dibujos y los dibujos claramente pusieron, desde la mirada de distintos peritos, claramente ponían a la luz que él era abusado, porque él dibujaba siluetas y no les dibujaba las partes, digamos, de la genitalidad. No porque tuviesen que estar expresamente dibujados, pero es como que los hacía sin parte de abajo. Entonces eso claramente para alguien que está en primer grado de psicología es conteste con una persona que es abusada, con otros elementos, no es que es tan obvio tampoco, pero nadie lo advirtió, nadie tomó ese dibujo, y ese dibujo estaba, o sea, era solamente mirarlo con formación profesional o con ganas de involucrarte o con el resguardo que podías meterte. Lo mismo que Lucio pasó por un montón de centros médicos porque estas dos salvajes que lo criaban lo iban llevando por distintos hospitales o centros médicos y nadie vinculó toda esa información. Después apareció el debate por la historia clínica digital y todo esto que seguramente también habría sido muy valioso para preservar la vida de Lucio y de tantos otros. Bueno, lo que queríamos hacer con ustedes es repasar el momento en el que se lograba que se aprobara esta ley, porque lo que estamos hablando, lo ponemos en contexto, es que ya se está implementando y está Luciana desde el móvil cuando terminemos de compartir este momento con más información. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Orden del día 470, sírvanse marcar su voto, tiempo.
Se cierra la votación. Por secretaría será de lectura del resultado. 228 afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, y está Lu Fernández desde el móvil para poder contarnos más información sobre esto. Hola, Lu. Buen día, Meli. Buen día, buena jornada, buenas tardes en realidad. Nos encontramos aquí en el anexo de la Cámara de Diputados. Sigue haciendo frío, te recuerdo como el día de ayer, en vez de diputados acá pasan pingüinos en cualquier momento. El frío que hace en este pasillo es tremendo. Es tremendo. Pero bueno, nosotros le tratamos de poner. Yo me pongo un blazer. No, vos estás espléndida, olvídate. Yo me tuve que poner lo que tenía a mano. Me pongo la campera, el Coti me dijo lo mismo, me pongo la campera, obvio, le digo. Claro. Olvídate, entre que somos pocos, más vale no enfermarnos. Frío. No, hace mucho frío. Pero ella está espléndida. Así ella es. Podría estar y lo peor de todo es que sí, y lo peor de todo es que para el fin de semana se espera que haga 24 grados. Así que el que no se enferma es porque tiene las defensas necesarias. Es así. Es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Sí, algo así. Eso sí. Bueno, Meli, estuve viendo que estuvieron pasando el tema de la votación de la ley Lucio. Bueno, recordar que es un tema que lo tratamos durante mucho tiempo aquí en el canal en DTV, que finalmente se terminó aprobando en la Cámara de Diputados de la Nación. Esta ley que establece un plan federal de capacitación, de detección temprana, de todo lo que tenga que ver con el maltrato infantil. Un poco estaba escuchando lo que hablaban en el piso antes de la votación y efectivamente Lucio fue un chico que vivió situaciones de violencia durante mucho tiempo, prácticamente desde que nació. Vivió 5 años en un tormento, en una tortura constante, no solamente por su progenitora, sino también por la pareja de su progenitora. Y el tema fue que no se pudo detectar a tiempo. ¿Por qué? Porque hubieron advertencias. Hubieron advertencias no solamente en el juzgado por parte de la familia paterna de Lucio, sino también a los distintos centros médicos a los cuales Lucio ingresaba por distintos diagnósticos. Entonces, por eso la importancia de la ley Lucio, el objetivo que tiene, es capacitar a todo el personal de los 3 poderes del Estado, es un plan federal, pero no solamente a todos aquellos que ejerzan en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino también una capacitación a los docentes, a los policías que quizás recepcionan una denuncia, a las maestras, ¿no? A todos aquellos personas que educan, que tienen intervención en el día a día con los niños y niñas, porque son las personas que pueden tomar detección temprana antes de que termine con un final lastimosamente muy lamentable, como terminó Lucio Dupuy, porque Lucio terminó falleciendo a causa de los distintos maltratos que venía atravesando por su progenitora. Sabemos que tanto su progenitora como la pareja están detenidas, están presas, ya hubo una condena firme en las cuales se las encontró penalmente responsable, así que van a cumplir seguramente por una buena cantidad de años por el homicidio de Lucio Dupuy. Pero todos estos casos lamentables tienen que servir para prevenir, sí. La deuda pendiente ahí es que lamentablemente no se les pudo probar el abuso sexual, ¿no? Contra Lucio, se les pudo probar la otra serie de vejámenes y de delitos que cometieron contra esta pobre criatura, pero no la violación sistemática y sostenida en el tiempo, porque además Lucio era torturado y fue violado varias veces y para la justicia esto no pudo ser acreditado. Y de hecho, Meli, en términos de la justicia... Claro, en términos de la justicia hay que recordar que en el caso que le pudieran haber probado o no el tema de del abuso sexual, eso iba a agravar mucho más la pena. Obvio. Entonces, lastimosamente es una lástima que no se le haya podido probar porque también iba a ser un agravante, más que nada por el vínculo, ¿no? Por ser un menor de edad, por el vínculo de parentesco que había muchos agravantes que podía, tener una pena mucho más severa de la que tienen actualmente ambas mujeres. Sin duda, sin duda. Para mí, esta es una de... En general, siempre que hablamos de las historias detrás de las leyes, son habitualmente historias muy, muy tremendas o historias que han generado un caso que uno no puede quedarse como sin reacción socialmente hablando, ¿no? Casi todas las leyes que llevan nombre propio tienen detrás la historia de una víctimas. Víctima. Claro, exactamente. La historia de una víctima que por alguna razón, hasta el momento en el que se cometió o que se convirtieron en víctima, el sistema los ha dejado sin ningún tipo de resguardo, o sea, de cuidado.
Y esto es lo grave de este tipo de casos. Acá encima estamos hablando de un chiquito de también, solamente 5 años. Sí. Y también, Meli, déjame recordar de por qué es importante que la gente conozca y la importancia del involucrarse. Porque cuando pasó el caso de Lucio, en la misma escuela al poco tiempo hubo otro caso en el cual una maestra había advertido, había señalado que un niño o una niña, no recuerdo bien, presentaba síntomas o signos de que era abusado, de que era golpeado. Esta maestra hizo lo que tenía que hacer, puso en conocimiento de la autoridad, fue a la policía, hizo la denuncia correspondiente. Luego, cuando la madre de este niño o esta niña se entera que la maestra había intervenido, la propia familia, la madre, fue a patotear e intervenir, a agarrar a la propia maestra. Entonces, exactamente, le pegaron, exactamente. Entonces, es importante recordar algo que es sumamente importante y que también aplica a los casos de violencia de género. Existe, cuando uno va a hacer una denuncia, existe la reserva de identidad. Es un derecho que tenemos todos los habitantes de la ciudad de pedir, cuando vamos a la policía a hacer una denuncia porque tomamos conocimiento de que quizá no lo estamos viviendo nosotros, pero tenemos un vecino, un conocido, alguien que está viviendo una situación de violencia, sea contra un niño, una niña adolescente, sea contra una mujer, que todas las personas tienen el derecho que en la comisaría te tomen la denuncia y uno pedir la reserva de identidad. Entonces, estas cosas pasan luego cuando la otra persona recibe la denuncia y tiene que ir a hacer su descargo a la policía. Esto lo que te cubre es que no sepa quién denunció. ¿Entendés? Entonces, estas cosas evitan, luego de que esa familia o quien tomó intervención en el caso, evitamos estas cosas de que vayan, quieran vengarse o quieran pegarles o quieran hacer algo contra la persona. Y aparte, porque venimos de la cultura del no te metas. Antes era, bueno, si escuchas que... Sí, miro para el costado. No, mejor no te metas porque después es peor para vos, porque te van a empezar a hacer miles de requerimientos por parte de la justicia y vas a terminar teniendo un problema vos y resulta que ella, vamos a suponer, lo va a terminar perdonando y van a terminar juntos. Porque estaba esta idea instalada, sobre todo en temas de violencia de género. En el caso de Lucio, por ejemplo... que fue, perdón, me pica la pierna, por eso me estoy inclinando. En el caso de Lucio, concretamente... Rásquese tranquila. Como si estuviera en casa. Las vecinas de estas dos bestias, de estas dos animales, bueno, no, las estoy tratando de llamarlas como animales y homicidas. Escuchaban y relataron en el juicio que ellas escuchaban cómo en determinados momentos ponían la música bien fuerte y de repente lo que le seguía a ese momento de la música bien fuerte era un llanto sostenido. Entonces, no es que no sabían o digamos, tenías que ser realmente sordo para no escuchar que del otro lado de esa pared o de esa puerta algo raro estaba pasando. Pero evidentemente esas personas que resultaban ser las vecinas, bueno, viste, es muy delicado meterte porque tenés que seguir viviendo ahí, porque tenés que seguir viéndoles la cara, porque tenés que estar seguro de lo que está pasando y no, es nuestra responsabilidad decir que no importa si estás seguro, no importa si vos misma viste cómo le pegaban, cómo lo violaban, cómo lo torturaban a tal o cual, o la torturaban, o sea, con un llamado anónimo al 911, muchas veces le salvas la vida a alguien. Pasa es tan simple, Meli, como eso. Perdón, sabes que me estaba acordando justo de lo que hablábamos hace un rato, de cuáles son los alcances, ¿no? A veces de la ley. Creo que a veces estos temas, lamentablemente, además de poner y plantear la discusión, por supuesto, legislativa, ¿no? Y de una norma, y a partir de ahora existe la capacitación, creo que también se presta para justamente abrir el debate en estas instancias de, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer también, ¿no? ¿Y cómo hacemos para no mirar para otro lado? Porque después la indignación es general, por supuesto, y menos mal, pero bueno, todas aquellas personas que estuvieron alrededor, ¿no?, de Lucio y escucharon quizás esas cosas, esas señales, saber que existe la posibilidad primero y que tenés la obligación. Eso. Porque no es solamente que podés, sino que tenés la obligación. O sea, cambiar mucho ese chip de, bueno, metete, sos vecino de alguien que escucha... Te digo que si uno hace un poquito de memoria, a todos nos debe haber pasado de escuchar en el edificio o en el barrio alguna situación que che, tal, me parece que no trata bien a los hijos, o me parece que esta pareja se pelea demasiado. Porque uno, digamos, tiene oídos para lo que quiere y no los tiene para lo que no quiere. Y lo mismo con el resto de los sentidos. Porque es muy difícil que te hagas el distraído con esos temas. Que después
por distintas razones no te quieras involucrar y no te quieras meter, bueno, ahí va lo que me parece que también esta ley viene a decirnos como mensaje. Sí, metámonos. Por eso, Meli, también creo que es importante. Hay una cuestión hasta cultural quizá del no querer meterse. Hay que empezar a romper con eso, con esos esquemas y empezar a involucrarse. Y también saber que tenés, como lo decía hoy, cuando tomás intervención y no querés que se sepas que vos fuiste el que denunciaste, sea en un caso de violencia contra un niño o niña adolescente, o sea un caso de violencia de género, la ley justamente se modificó para poder tener el tema de la reserva de identidad, que es fundamental. Entonces, ya de ahí por lo menos decís, bueno, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Yo puse en conocimiento de la autoridad, que es la policía la que tiene que actuar y la que tiene que intervenir, porque vos ya pusiste en conocimiento de la autoridad. De ahí en más, ya si intervienen o no intervienen, o si va un asistente social o le hacen un seguimiento o no a esa pareja, a esa familia o a ese niño, ya es un tema que es responsabilidad puramente del Estado. Pero vos como persona, como vecino, como parte de la sociedad, por lo menos pusiste en conocimiento de la autoridad, que es lo que corresponde, de que detectaste una situación de violencia contra un niño, una niña o contra una mujer que sufre violencia de género. O incluso tenés la sospecha, porque a veces no la detectás en sí, no la ves en sí. Es la razón por la cual muchas personas no se quieren meter, porque creen que, pero no están seguros y no quieren meterse en lío y no quieren meter a otros en lío. Bueno, pero si todos, como bien decís vos, a partir de esta ley están lo debidamente capacitados y lo debidamente atentos, bueno, con ese llamado, que es un dato más, decís, bueno, a ver, espera un poquito, vamos a investigar un poco, a ver cuántas veces este chico fue a hacerse ver a distintos centros médicos, unifiquemos esa información. A ver, ¿este nene está escolarizado, está yendo a la escuela o no está yendo? Digamos, me parece que lo que esta ley además, lo que nos está diciendo es golpeándonos la puerta a cada uno de nosotros y nos está diciendo, no se mira para otro lado, hay que ser colaborativos y hay que involucrarse. Más que nada, Meli, con los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Con los niños que no tienen una voz para poder defenderse. Imagínate el caso de Lucio, que solamente vivió 5 años de su vida. Era un chico que no tenía la capacidad, las herramientas, ni siquiera para pedir ayuda. Te juro que lo hablo y me da como hasta escalofrío, porque decís, uno quizá, una persona grande quizá puede conocer los medios, puede tener las herramientas para pedir ayuda, pero un niño tan chiquito y que todos hagan la vista gorda y miren para el costado y no se involucren para poder salvarle la vida, y también la responsabilidad que tuvo el juzgado en ese caso de mantenerle la tenencia a esta progenitora y no haber hecho el análisis necesario, ya sea con un asistente social, con psicólogos y todo el gabinete interdisciplinario que colabora con la justicia. Porque yo creo que este caso, por eso es tan primero que es emblemático, porque es bestial la edad de la víctima, porque es bestial que justamente viene a desordenarnos desde todo punto de vista, que una mujer que gestó y que parió a ese nene le haya provocado la muerte a causa de torturas, porque Lucio fue torturado y murió. Ustedes no sé si leyeron, yo nunca antes me había pasado que al leer lo que se recogió de lo que fue el examen de autopsia, lloraba de solamente leerlo. Lucio murió por aplastamiento de sus órganos, o sea, le terminaron aplastando los órganos y por eso se murió. O sea, lo asesinaron de una manera escalofriante y por eso es tan tremendo, porque no es que alguien se levanta de la noche a la mañana siendo ese nivel de bestia y de persona precivilizada. Esa fue una violencia que se fue permitiendo, legitimando. Se fue gestando desde el minuto 1. Claro, y se fue legitimando porque hubo un montón de otros resortes de la sociedad y otros actores sociales que estaban en contacto con el nene, incluso el propio papá, y el propio abuelito, pobrecito. O sea, yo claramente no sabía todo lo que estaba pasando Lucio, pero bueno, Lucio estaba estuvo en contacto con maestros, con médicos, con vecinos, con otras mamás, ¿no? Claro. Otras mamás que formaban parte de esa comunidad. Y uno como mamá, se los digo yo, chicas, vos más o menos te das cuenta, ¿viste? Si invitas a jugar a un nene y viene limpio o tiene conductas algo sospechas, te das cuenta, más o menos, sin ser especialista, pero más o menos estás atento, te das cuenta.
Sí, Meli, también dijiste algo que me parece muy importante, porque hablaste y dijiste del tema de que yo creo que la justicia se tiene que empezar a interpelar, la justicia de familia y sobre todo los jueces de familia, que son los que determinan la tenencia de los menores de edad. Porque históricamente siempre se dio en el derecho de familia de que la tenencia históricamente siempre estuvo con la madre, porque se supone o se presupone que es quien lo gestó, quien lo parió, quien lo dio a amamantar, que es con quien el niño... Exacto, pero bueno, este caso viene a replantearse que no necesariamente, porque como el caso de Lucio, te aseguro que deben haber miles en la Argentina y también en el mundo. No es el único caso aislado que sucede esto porque tomó notoriedad y estado público, pero también hay muchos casos de estos en los cuales muchos padres piden la tenencia de sus propios niños, alegan situaciones de violencia, agregan situaciones de impedimento de contacto o quizá que no le dejan verlos o que no se cumple con su parte de lo pactado en el régimen de paternidad. No. Exacto, entonces... Por eso creo que acá es importantísimo que la justicia de familia se empiece a interpelar y los propios jueces de empezar a cambiar ese paradigma que donde hay pruebas y hay denuncias y de alguna manera surge del resultado de un gabinete psicológico que trabaja que son auxiliares de la justicia, que trabajan, de que ese niño en el lugar se está viviendo, por ejemplo, con la progenitora y está pasando por situaciones de estrés, de ansiedad o de golpes o de lo que sea, que algo te va marcando, empezar a replantearse el tema de quién tiene la tenencia. Esto no quiere decir que le impidas a la madre verlo, pero cambiar el rol, ¿no? Que la tenencia esté con uno, que esté y que sea el régimen de visita, sea la progenitora la que tenga que cumplir y acordarlo con el padre. Sea una tenencia compartida. Y creo que eso también es importante. Sí, sí. Digo, lo que ¿no? pasa Exacto, es que la mayoría de los casos son compartidas. Lo que pasa es que también volvemos a lo que hablábamos más temprano, que es la ley de cuidados. Sí. O sea, vos, digamos, si vos ahí no tenés una ley de cuidados repartido, hablando ya, no digo en lo práctico, digo en el mensaje que tiene esa ley por detrás. Vos no estás considerando que está equiparada el amor, ni siquiera la responsabilidad, estoy hablando del amor hacia ese chico, ¿no? O sea, ahí donde vos pensás que para el nene, que al nene le va a dar lo mismo estar apenas recién nacido 2 días con su papá y después su papá tiene que seguir trabajando como si lo que hubiera hecho fuera comprar un electrodoméstico. Ay, me compré un hijo, lo tengo acá en la casa, qué lindo que es, le cambié 2 pañales y me voy a laburar. O sea, ¿qué mensaje hay detrás de una ley de cuidados tan dispar como esa, donde un papá tiene solamente derecho a estar 2 días ahí abocado y 2 días hábiles? Porque si nació el fin de semana, el lunes te fuiste a laburar y no tuviste licencia. Y el mensaje que hay detrás de eso, creo que sobre ahí es como no hay nada más patriarcal que esa ley. Ahí tenés un montón de reproducciones de machismo puestos sobre para qué estamos las mujeres en esta sociedad, cómo tienen que ser las maternidades y los cuidados, ¿no? Sí, perdón, Lu. Mira, Meli, yo creo que, como siempre lo digo, también en el programa que conducimos con José cuando hablamos de ciertas leyes, siempre digo que las leyes hay que entenderlas en el contexto en el cual siempre fueron sancionándose, legislándose, ¿no? Recordemos que esta ley de contrato de trabajo, que es la que establece el régimen de 2 días de licencia para los hombres, surgió hace por lo menos 50, 60 años atrás. Imagínate el contexto en el cual surgió, en el cual era normal o era común que la mujer se quede en la casa, cuidar a los hijos, que el hombre salga a trabajar. Claramente las sociedades van evolucionando y gracias y por suerte que van evolucionando es que hoy las mujeres podemos conquistar muchos más derechos y esto se puede ver en un montón de leyes que fuimos conquistando a lo largo que nos fuimos involucrando activamente en política, que nos fueron dando espacio de participación también, porque a la mujer antes no se le daba. Entonces, desde que están todos este tipo de mujeres involucradas activamente en la política, es donde hoy se puede hablar de, por ejemplo, de la ley del aborto, de la ESI, de matrimonio igualitario y también del tema de las licencias por cuidado. O algo más cercano que salió de la última sesión especial, que es esta derogación de esa ley de 1924 que nos prohibía a las mujeres ocuparnos o trabajar en determinadas actividades porque se las consideraba digamos que había una relación dispar de fuerzas que no podíamos incapaces en algún punto, claro, éramos incapaces, pero digamos nosotras sí lo somos. Por eso. Sí, pero por eso, Meli, fíjate que esa ley es una ley. Sí, esa es una ley de 1924. Claro. Imagínate que estamos hablando hace 100 años atrás. Pero tardamos entonces, 100 en su momento, si uno mira el contexto. Eso quería decir, hay veces donde evidentemente hay que ir un poquito más rápido porque los cambios culturales se dan a una velocidad que ya todos asumimos
y la legislación sigue igual. Entonces es como, bueno, no puede ser que sigamos discutiendo el tema de la licencia por paternidad a esta altura, ¿no? De los 2 días. O sea, tendríamos que estar discutiendo otras cosas. Totalmente. Cuando hemos avanzado en un montón de aspectos, en otros yo creo que es cierto. Igual suele suceder que los cambios son primero sociales, ¿no? Y las instituciones como el Parlamento y las personas que lo integran, no importa qué momento político se atraviese, tardan en dar respuesta para eso. Hoy leía por ahí que se cumplió un aniversario del matrimonio igualitario. ¿No? Leí ahí el caso de esta primera pareja, bueno, con César Sigluti de la Chá, que fueron los primeros hombres que se casaron. Bueno, también en ese momento yo me acuerdo tener, era chica, pero no me acuerdo si cumplió en 20 o 21 años, no me acuerdo de esa ley, y tener discusiones como, pero ¿por qué los homosexuales tienen derecho a una institución que está reservada para los heterosexuales? Sí. ¿Por qué no? Claro. ¿Y por qué no? O sea, ¿qué te afecta? Pero bueno, esto... Claro, porque tenía que ver con todo lo cultural. Y también, Meli, volviendo un poco a la ley que hiciste hincapié, fíjate cómo todos los temas están enganchados o conectados entre sí. ¿Pero por qué? Fíjate que me acuerdo cuando hablaron del tema de la derogación de ciertas tareas, ciertos trabajos que las mujeres y los niños no podían realizarlos, que era una ley que existía hace 100 años. Me acuerdo que en la votación de esa ley habló Vanessa Sile y también la diputada Los Penato. Y dieron datos muy importantes porque decían, por ejemplo, que los empleadores que trabajan en los puertos, que trabajan en las metalúrgicas o en ciertos sistemas que tienen que ver con la producción que encuadraba dentro de esa ley de hace 100 años atrás, la minería, se tomaban o se prendían de esa ley para no contratar mujeres. De hecho, mostraron datos en los cuales en estas industrias solamente el 13% eran mujeres y que trabajaban en el ámbito administrativo o de recursos humanos. Bueno, pero no en el ámbito de manipular grúas, por ejemplo, involucrarse con esas tareas que hoy, yo entiendo hace 100 años atrás, pero hoy es muy poco las tareas de fuerza, todo se usa con máquinas, con tecnología. Claramente las mujeres podemos hacer esas tareas. Este caso paradójico que nos contó la diputada Yutrovic, nos lo contó acá, dijo que ya conocía una chica, creo que es peruana, pero que en su momento trabajaba aquí en alguna naviera, no me acuerdo cuál, no importa, y ella era varón, ella nació varón, trabajó durante X cantidad de años en la naviera como varón, transicionó de género, creo que se operó, no me acuerdo ese dato, pero la cuestión es que se transicionó a mujer y le echaron, porque ya no la podían seguir trabajando, pero si hasta ese momento... la misma persona. Claro, si hasta ese momento estaba laburando y lo estaba haciendo bien, o sea, porque transicionó a mujer, no podés seguir trabajando, vos que... ¿Hay mayor ridiculez y acto de discriminación? Sí, hay. Y después se conoció el caso de una chica... Y fíjate... Una chica buza, buza, se dice así, Sí. Buza profesional, se formó, se capacitó, tenés que tener cierto entrenamiento físico porque no es una actividad así como, digamos, que solamente tiene que ver con habilidades o con aptitudes, sino tenés que cumplir con determinados requerimientos físicos. Con entrenamiento. Claro, rindió bien, estuvo a la altura, porque el traje es muy pesado y porque no sé qué. Sin embargo, se capacitó todo, sin embargo, desde que se recibió, nunca pudo trabajar de esa, trabaja de, qué sé yo, de salvavidas, no sé, otra cosa, cualquiera. Bueno, Meli, fíjate un poco lo que te decía hoy, como todo se relaciona con todo. ¿Por qué? Porque que existan estas prohibiciones, o sean legales, que actualmente ya cada vez existen menos prohibiciones legales, al contrario, tenemos una ley, por ejemplo, del cupo travesti trans, ¿no? El tema de, bueno, todo lo que es la paridad y demás. Pero fíjate que a raíz de que estas leyes no existían o que van existiendo de a poco, esto aumenta el nivel de pobreza en las mujeres. Si uno mira las estadísticas, hay muchas más mujeres que trabajan en la informalidad, en el trabajo negro, que cobran, ni nos metamos en la parte de los sueldos. No. Igual tarea, igual remuneración. Eso en muchísimos lugares todavía no existe y creo que puede ser un tema para el próximo móvil si quieren, porque podemos hablar, mira, muchísimo de eso. E incluso en los puestos de poder, ¿no? El famoso techo de cristal, que hay muchísimas en el ámbito privado, muchísimas mujeres que todavía no logran hacer. ¿Se acuerdan? Sí. Exacto, exactamente. Bueno, entonces, todo esto está relacionado, sí. ¿Te parece que nos veamos mañana con estos temas? Siempre interesante. Dale. Y Lu ahí desde su móvil aportando un montón a esta discusión, este debate. Gracias. Cuídate el frío. Dale, gracias a usted.
Dale, nos encontramos mañana y sigo acá abrigada. Nos vemos, bien. chau. Gracias, chau, Lu. Vamos a compartir un fragmento de la entrevista que le hizo nuestro compañero Fer Fraquelli al diputado Carlos Selva sobre la biblioteca parlamentaria. Lo escuchamos. Nuestra biblioteca es más un centro cultural y que no es una biblioteca parlamentaria, sino que es una biblioteca parlamentaria con acceso al público y que brinda un servicio de un abanico de la oferta cultural impresionante. Así que hoy uno modestamente lo que pretende es sostener este ritmo y este vínculo con la sociedad, con sectores que nos permite, por supuesto, la conectividad, muchas veces llegar a lugares no previstos. También hay mucha actividad prevista para este mes y el que viene de Bibliomóvil, y eso también nos pone en otro lugar de cercanía. Así que estamos, contentos de lo que se ha podido venir realizando y realmente, como siempre, un orgullo del equipo de trabajo que tiene la Biblioteca del Congreso, que realmente quienes lo conocen saben y valoran como lo hago yo. Policial. Exactamente, sí. Bueno, ahí estaba entonces la palabra del diputado Selva, que es el director de la biblioteca parlamentaria, que es una biblioteca muy interesante para visitar, porque tiene muchos ejemplares y tiene mucha historia. Hay dos bibliotecas en realidad, una pública y otra de los legisladores. Ambas se pueden visitar igual. La visita al Palacio es la biblioteca histórica del Congreso, que se puede visitar, pero es solamente para legisladores y asesores, y después está la otra biblioteca, la pública, que está sobre la calle Irigoyen, ¿no? Sí, en la calle Irigoyen está la biblioteca, totalmente, que es de consulta. Linda biblioteca. Sí, también. bueno, Amplia. y lindo eso, ¿no? ¿Qué épocas aquellas cuando íbamos a la biblioteca a estudiar y era otra mística. Bueno, Coti, un placer haber compartido contigo este tramo de la tarde. El placer fue mío. Bueno, gracias, Martín. Nos vemos la próxima y con ustedes nos vemos mañana a las 2 de la tarde en esta primera edición extendida. Se quedan con Fer Fraquelli y con todo el equipo. Chao.